Me llena muchísimo el corazón, me llena de muchísimo gozo ver a toda la iglesia cantando, alabando al que se merece toda la gloria, toda la honra y al que se merece todo de nosotros, y ese es Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. También me llena de gozo ver la iglesia llena. Creo que es una oportunidad perfecta para que más personas puedan escuchar el mensaje de Dios. Durante este último tiempo, después de estudiar nuestra carta a los Corintios, hemos venido estudiando acerca de una serie de aspectos, de disciplinas espirituales que comúnmente están en nuestro andar cristiano. Los últimos 2 domingos el Señor usaba a don Ferney para hablarnos acerca del evangelismo, de lo importante que es esto, de dónde debemos poner nuestra mirada. Y es curioso porque el mensaje que el Señor me ha puesto para el día de hoy tiene que ver con todo lo que decía don Carlos, con todo lo que hablaba Joseph. No lo planeamos, pero siento que el Señor nos está hablando a todos de una manera hermosa y tremenda. Le voy a pedir el favor a Danielson si me ayudas pasando el video, porque el día de hoy vamos a hablar sobre un enemigo que es silencioso, que es difícil de detectar, que cuando caemos en él es muy, muy, muy difícil de salir. Danielson o Gaby, ¿se me ayudan? Cada mañana pareciera que nada cambia. Despierto y es lo mismo cada día. La rutina, alistarse para ir a trabajar o a estudiar. Se me acaban las horas y no me doy cuenta. Todo es igual cada día de la semana. No logro encontrar algo que me motive lo suficiente para seguir. Entonces, ¿qué siento? ¿Felicidad? No. ¿Depresión? Tampoco. Entonces, ¿qué hace falta? Es un sinsabor, una vida plana que solo se vive por vivir. ¿Dónde estará su sentido? Intento encontrar una luz, pero no hallo nada en este mundo que me lleve a alguna. Todo parece oscuro. ¿Y a ti? ¿También te pasa? Como vieron, hermanos, el día de hoy hablaremos sobre la apatía y el desánimo. Un difícil tema al cual tratar. No se preocupen, Bri está bien. Solamente me ayudó para el video. Gracias, Bri. Pero es un enemigo difícil de detectar, y yo no sé si usted el día de hoy se está sintiendo de la misma manera. No sé si usted el día de hoy tiene sequía en su corazón, está duro. Y por eso espero que el Señor le hable como me estuvo hablando a mí durante esta semana. De antemano le pido perdón, últimamente he estado muy sensible. Pero quiero que usted se pueda llevar este mensaje no como un regaño, sino como una motivación, una exhortación de parte del Señor para que pueda obrar poderosamente en usted. Empecemos entonces definiendo lo que es la apatía y el desánimo. La apatía, si usted de pronto habla con alguna persona, tal vez creyente o no creyente, usted si se pone a buscar cuál es el significado de la apatía, básicamente es un estado de desinterés, es un estado de no emoción, un estado de indiferencia, un estado en el cual su corazón se encuentra seco, se encuentra indiferente ante las demás situaciones, ante lo que pasa alrededor suyo, lo que pasa con las personas. Y el desánimo es simplemente esa falta de motivación para poder querer hacer algo, para poder llevar a cabo algo. Simplemente está desmotivado. Y estas dos cosas, la apatía y el desánimo, juntos, es un enemigo tremendo, silencioso. Pero ¿qué causa la apatía y el desánimo? Muchos podrán decir la rutina,
el día a día, el trabajo diario, otros pueden decir el dinero me está faltando y eso hace que mi corazón se endurezca, las circunstancias adversas, una enfermedad, pero principalmente lo que causa la apatía y el desánimo, principalmente es no seguir la voluntad de Dios. Pero Miguel, ¿cómo así? Yo en mi vida muchas veces he intentado seguir la voluntad de Dios. Yo siento que la he hecho, pero no logro sentirme de una manera diferente. Y yo le pregunto, ¿de verdad ha intentado seguir la voluntad de Dios? ¿De verdad ha seguido la voluntad de Dios? ¿Cómo sabe que lo ha hecho? Y antes de responder a estas preguntas, quiero que veamos la historia de un personaje, un profeta, que decidió seguir su voluntad antes que la voluntad de Dios y las consecuencias que esto lo trajo. Hablamos del profeta Jonás. Uno podría pensar que cuando hablamos de un profeta es ¿para qué? Para enviar el mensaje de Dios a las personas. Lo hemos visto durante todo el Antiguo Testamento y es la persona elegida para enviar el mensaje de Dios. Sin embargo, entonces cuando hablamos de los profetas, hablamos de una colección de palabras poderosas de parte del Señor para el pueblo. Pero en el caso de Jonás es único, es diferente, porque no trata acerca de las palabras del profeta, sino de la historia de un profeta. La primera vez que vemos a Jonás es en 2 de Reyes 14, en el reinado de Jeroboam II, ¿verdad? Uno de los reyes más malos que pudo haber tenido Israel. Y Jonás le decía a Jeroboam que tenía el favor de Dios, que iba a ganar una batalla y iba a poder ganar ciertos terrenos en la frontera norte de Israel. Sin embargo, es importante recalcar que al mismo Jeroboam II lo confrontó el profeta Amós, diciendo que a causa de su maldad iba a perder esas mismas tierras. Entonces, desde el principio podemos decir que algo no andaba muy bien con Jonás, ¿verdad? Sabemos por Jonás 1:2 que Dios manda a Jonás al pueblo de Nínive con una misión. ¿Cuál era? Decirle al pueblo de Nínive que se arrepientan, que se volvieran a Dios, porque si no iban a perecer a causa de su maldad. Y uno podría pensar, es un profeta, va a seguir la palabra de Dios, va a seguir lo que Él le mandó a hacer, va a seguir su voluntad. Pero en vez de eso, Jonás efectivamente se levanta, pero no para ir a Tarsis, no para ir a Nínive, perdón, sino para ir a Tarsis. Leamos entonces Jonás capítulo 1, versículos 1 a 3, si tiene allí su Biblia, si no aquí me van a ayudar a proyectarlo. Jonás 1:1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para hacer la voluntad de Dios, dispuesto a poder hacerla. Eso no dice la palabra del Señor. ¿Se levantó para qué? Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Job y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás tenía un motivo para huir de Dios, lo vamos a ver más adelante. Pero aquí hay algo muy importante a recalcar. Si me ayudas, Denilson, por favor, con la diapositiva del mapita. Aquí está Nínive, la capital del imperio asirio, enemigo de Israel, con uno de los reyes más sangrientos que habían en aquella época. Se encuentra allí Nínive, en lo que es actualmente hoy Irak. Y Dios le dice a Jonás, ve a Nínive para llevar mi mensaje. Pero en vez de eso, Jonás, ¿qué es lo que hace? Él decide ir a Job. ¿Por qué Job? Se preguntarán. Job era una ciudad
portuaria en Israel. Y dice la palabra de Dios que Jonás decide coger un barco para ir a Tarsis. ¿Se me ayudas, Denilson? Decide ir a Tarsis. Pero ¿por qué muestro esto, iglesia? Dios envía a Jonás a Nínive. Jonás decide ir a Tarsis. Si se dan cuenta, es al otro extremo de donde Dios lo había mandado. Muchas veces, iglesia, nosotros somos como Jonás. Muchas veces cuando Dios nos pide hacer algo, nos pide ir a esta dirección, nosotros damos un giro de 180 grados, dándole la espalda a Dios e ir a correr a hacer nuestra voluntad. Y cuando nuestro corazón está de esta manera, cuando nuestro corazón está seco, muchas veces es difícil que podamos entrar en razón. ¿Y cuál es una de las razones por las cuales nosotros nos comenzamos a sentir de esa manera? Proverbios 4 dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque allí mana la vida. Pero si nosotros a nuestro corazón comenzamos a meterle basura, comenzamos a meterle pornografía, mujeres, chisme, engaños, contiendas, eso va a ir creciendo poco a poco, como una bola de nieve. Y por eso es tan silencioso, por eso es tan difícil de detectar. Y cuando ya nos damos cuenta, estamos en el fondo, estamos secos, estamos indiferentes, estamos desmotivados. Y lo peor, iglesia, es que estando nosotros en este estado, no solamente nos arrastramos a nosotros, no solamente nos hundimos nosotros mismos, sino que arrastramos a los demás. Y no nos importa, iglesia. Y eso le pasó a Jonás. En Jonás, versículos 4 al 9. Dice lo siguiente: ya sabemos, Jonás había decidido ir a Tarsis a huir de la presencia de Jehová, cosa que es imposible. Aún así también nosotros muchas veces lo pensamos. Decidió ir de la presencia de Jehová en un barco a Tarsis. Y el versículo 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave. Gracias. Para descargarla de ellos. Pero Jonás, nuestro Jonás, había bajado al interior de la nave en medio de la tormenta. Había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo los cielos, que hizo el mar y la tierra. No sé a usted, hermano y hermana, pero a mí este pasaje me parece algo tal vez irónico, podría causar hasta un poco de gracia. Jonás diciendo: soy hebreo y temo a Jehová. Aún así huía a él. Jonás sabía quién era Dios, quién es Dios. Él mismo dice:
Dios de los cielos, el que creó el mar y la tierra. Él sabía de su poder, él sabía de su majestad, él sabía quién es Dios, cuán grande es Dios. Lo cantábamos esta mañana. Aún así huía de Jehová. Ese Jonás es terrible, terrible. No tiene descaro. ¿Cómo se atreve a decir que teme a Jehová cuando está huyendo de él? ¿Cómo se atreve? Y tras del hecho, no solo eso, sino que arrastró a personas que no tenían nada que ver, que solamente se cruzaron con la indiferencia y la apatía de Jonás. Ese Jonás es terrible. Puede estar pensando usted. Pero somos como Jonás. Cuando estamos apáticos, desanimados, muchas veces no nos importa a quién llevamos con nosotros. Y cuando los arrastramos, no nos importa lo que pueda pasar y como Jonás nos vamos a dormir, sin importar lo que pueda pasar. Y hasta aquí pareciera que todo es malo, ¿verdad? Sin embargo, Dios usa la tormenta para traerte al camino correcto. Versículos 10 al 16 del primer capítulo dice: y aquellos hombres temieron en sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Consideradísimo Jonás. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. ¿Cuál era la actitud de los marineros momentos antes? Cada uno, dice la palabra, que estaba clamando a su Dios. Y momentos después se arrepintieron y volvieron al Dios verdadero. Hermanos, Dios usa la tormenta para traerte al camino correcto. Yo no sé por qué tormenta usted esté pasando en este momento. Yo no sé por qué dificultad. Sin embargo, tenga plena certeza en que eso también lo está formando usted y que Dios de alguna manera está llamando su atención para volver a ver qué es lo que pasa en la vida de una persona creyente o no creyente cuando pasa por alguna circunstancia. Dios de alguna manera, por medio de una situación, por medio de una persona, por medio de algo, trata de llamar su atención para volvernos al camino correcto. Y eso es lo que hizo Dios con Nínive. Más adelante vemos que ellos se arrepintieron a pesar de que Jonás dio el mensaje incompleto. Eso quiso Dios con Nínive. Eso quiso Dios con los marineros. Eso quiso Dios con Jonás, traerlos al camino correcto. Y eso quiere Dios con cada uno de nosotros. El versículo 12 de Jonás dice que él prefirió que lo echaran al mar. Y uno podría decir: considerado Jonás, pensó en los marineros. Pero había una razón específica, y es que aún así Jonás prefería morir antes de seguir la voluntad de Dios. Yo espero que usted no esté en esa situación. Yo espero que usted esté sensible a la voz de Dios. Y muchas veces nosotros estamos mucho más secos, indiferentes, desanimados.
que las demás personas. Muchas veces las demás personas están más sensibles a la voz de Dios que el mismo creyente. Yo espero que usted no sea ese creyente. Jonás, aun sabiendo que podía morir y que uno humanamente podría morir, porque imagínese la escena, una tormenta, los mares picosos, todo en caos. Y Jonás dice, echadme al mar para que esto se os aquiete. Él pudo haber muerto. Sin embargo, Dios dispone las herramientas para que nosotros no perezcamos, para que no caigamos al fondo. El versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿El plan de Jonás cuál era? La fácil, seguir huyendo de la presencia de Jehová, pero Jehová no dejó. Y hay una cosa que me muestra a mí el libro de Jonás. La primera es que Jonás es claramente muchas veces un espejo de cómo nosotros actuamos. Pero sobre todo me muestra el amor y la misericordia de Dios para no dejarnos llegar a tocar fondo, para no hundirnos en el mar. Me muestra que en medio de la tormenta es Jehová quien está en la barca. Me muestra que en medio de la tormenta que nosotros mismos causamos, Dios dispone las herramientas para que podamos salir del fondo. Yo les digo, hermanos, el día de hoy, no es necesario tocar fondo para seguir la voluntad de Dios. No es necesario que haya una tormenta para que puedas seguir la voluntad de Dios. Vuelvo y digo, Dios en su misericordia, a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Lo que me lleva al segundo punto. En el caso de Jonás, en el caso de Jonás, Dios pone un gran pez para que Jonás no perezca. Pero en el caso de nosotros muchas veces pone un cuerpo que edifica. La palabra de Dios dice en Romanos 12, 4, 5, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, cada uno con una función, un llamado diferente, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Hace un tiempo atrás les confieso que por diferentes circunstancias por las que tuve que pasar, duré tal vez 8 meses, tal vez más, apático, alejado del Señor, desanimado, indiferente. No quería hacer nada, servía, pero ¿servía para qué? ¿Para quién? No quería saber nada de nadie, no quería que me molestaran, no quería que entraran a mi burbuja, quería que me dejaran quieto y quería seguir hundiéndome más y más y más. Y no me importaban las consecuencias. Fueron 8 meses en los que noche tras noche lloraba sin cesar hasta quedarme dormido. Pero hubo algo que no me dejó caer. Hubo algo que me alzó las manos. Y fueron ustedes, iglesia. Fueron el cuerpo que edifica. Fueron diferentes personas en diferentes momentos de ese momento en el que me alzaron las manos y me mostraron el amor de Cristo. Me mostraron que no lucho solo. Me mostraron que hay algo más grande que lo que yo pueda sentir. Y lo hicieron no porque tuvieran un buen corazón, aunque claramente sí, pero sobre todo lo hicieron porque en sus corazones, en los corazones de estas personas que me ayudaron, estaba el amor de Cristo.
reflejaban el amor de Cristo. Estoy seguro que usted ha podido experimentarlo también. Estoy seguro que cuando usted ha podido o ha tenido que pasar por alguna situación difícil, ha visto el amor de la iglesia, ha visto el amor de cada hermano, ha visto el amor del que está sentado a su lado. Y yo le doy las gracias, hermano. Yo le doy las gracias porque ha sido por eso que muchos de nosotros no ha caído al fondo del mar. Nosotros, iglesia, somos el segundo punto. Somos el cuerpo que edifica. El cuerpo que cuando hay un hermano caído, vamos a él no para hundirlo más, no para caerle más, no para pisotearlo más, no para reprocharle más, no para hablar mal a las espaldas de él, no para juzgarlo, sino para levantarlo en el amor de Cristo. Como dice Judas 1:20-21, ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe, sobre la base que es Cristo nuestro Señor, y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda la vida eterna. Somos el cuerpo que edifica, no el cuerpo que destruye. Esta es una de las herramientas que Dios dispone en la tormenta para poder sacarnos de allí. Sin embargo, hay una todavía más poderosa. Hay algo que Dios dispone y dispone para todos, hermanos. Y ese es Cristo nuestro Señor. Lo que me lleva al tercer punto. Romanos 12:1-2 fue nuestro versículo lema del campamento de jóvenes. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Volvamos entonces a las preguntas del principio. ¿Cómo sabe usted que ha estado cumpliendo la voluntad del Señor? ¿Cómo sabe usted que ha estado cumpliendo la voluntad de Dios? ¿Cómo sabe que la ha hecho? Y yo aquí quiero darle un pequeño ejemplo, una pequeña ilustración. Usted quiere comprar un carro de X marca. Y usted está pensando, bueno, tal vez el que voy a comprar necesito que tenga buenos frenos, que la caja de dirección funcione, que la dirección sea suave, que tenga un buen motor, no sé qué es lo que usted busca, pero ¿cuál es la única manera en la que usted puede confiar en ese vehículo? Cuando usted lo adquiere, lo prueba y solamente en ese momento usted va a poder saber que no me va a chocar porque los frenos están funcionando bien, que la caja de dirección funciona, que voltea, que todo está en su perfecto estado y usted puede confiar en que ese carro no le va a fallar. La única manera de comprobar la voluntad de Dios es haciéndola. No hay otra manera. La única manera en que usted puede confiar en la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es cuando usted la pone a prueba. Y la única manera de saber cuál es la voluntad de Dios es por medio de su palabra. No hay otra manera de conocer la voluntad de Dios. No hay otra manera, no hay libro, no hay persona, no. Pueden haber consejos, sí, pero la única manera de saber cuál es la voluntad de Dios y que es buena, que usted pueda confiar, que es agradable y perfecta, es cuando usted la pone a prueba, cuando la vive, cuando la siente, cuando la demuestra. Cuando usted comienza a hacer esto, cuando usted comienza a probar la voluntad de Dios, la única conclusión a la que usted va a llegar, la única, es a Cristo.
Esa es la única conclusión. Claramente hay otros llamados, hay otras cosas a lo que nos manda el Señor, pero a lo que nos manda Dios, pero principalmente cuando usted pone a prueba la voluntad de Dios, la única conclusión a la que llega es a Cristo, a poner su vida por Él, a dar todo lo que usted tiene para Él. ¿Qué voluntad está siguiendo el día de hoy? ¿Con qué estás llenando tu corazón? Le digo algo, hermano y hermana. Si usted busca hacer su voluntad primero, si usted pone los ídolos de su corazón primero antes que Dios, si usted busca lo que hay en este mundo, busca riqueza, busca posesiones, busca ser reconocido, busca trabajo, busca todo lo que este mundo ofrece, sea creyente o no creyente, usted se va a sentir vacío, hermano y hermana. Usted va a seguir teniendo un corazón seco. Usted no va a encontrar la paz. Usted no va a poder encontrar el gozo en medio de la tormenta. Jesús mismo lo dice en Juan 4:13, el que beba de esta agua, el que beba de cualquier cosa que ofrece este mundo, volverá a tener sed. Su corazón no se va a saciar y va a querer más. Y le digo algo, nada de esas cosas lo va a llenar. Pero también dice en el versículo 14 de Juan 4, el que beba del agua que yo le daré, el que beba del agua que yo ofrezco, nunca jamás volverá a tener sed. Y yo espero que usted esté bebiendo esa agua. Esa agua es para todos, hermanos y hermanas. Esa agua es para ti que aún no has creído en Cristo. Para ti que aún sigues buscando llenarte de lo que ofrece este mundo. Pero Cristo te dice, no vas a poder, hermano. No vas a poder. Confía en mí. Bebe esta agua. Entonces, hermanos, cuando comenzamos a seguir la voluntad de Dios y confiamos en esto, usted va a querer correr la buena carrera. ¿Cómo? ¿De qué manera la va a correr? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. A mí esto me llena de ánimo, de esperanza. Yo espero que usted el día de hoy, hermano y hermana, pueda creer en la voluntad de Dios, en la buena voluntad de Dios, en aquella que es agradable y perfecta. Pero solamente lo va a poder hacer si usted pone a prueba la voluntad de Dios, si la hace. Si no, no tiene ningún sentido. Si no, aunque usted intente en sus fuerzas, no va a poder. Cuando usted decide creer en su voluntad, decide creer en la obra de Cristo, cuando usted lo acepta como su Señor y Salvador y cree que Cristo no se quedó en esa cruz, sino que va a volver, entonces su manera de pensar se transforma y su manera de llenar su corazón se transforma en las cosas que quiere Cristo. Y entonces, mientras Él llega, usted va a decir, Señor, yo quiero correr la buena carrera. Yo quiero poder llegar a la meta y mi meta eres tú, Cristo, porque tengo mis ojos puestos en ti. Usted va a tener entonces una esperanza y una esperanza viva porque Cristo va a volver. Y eso lo va a llenar de cómo me preparo para ese día. ¿Y cómo se va a preparar? Siguiendo la voluntad de Dios.
Cuando eso pasa, hermanos y hermanos, cuando usted acepta a Cristo como su Señor y Salvador y confía en Él, en el poder que Él tiene, en lo que puede hacer sus vidas, no va a ser fácil, es verdad. No va a ser fácil. Y Jesús mismo lo dice, en el mundo van a tener aflicción, es normal. Pero también te dice, confíen en mí, pues yo he vencido al mundo. Y cuando eso pasa, hermanos, cuando usted confía en esa verdad y tiene esa esperanza, entonces usted va a poder decir, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales y me falte la salud y me falte el trabajo, el dinero, me falle todo lo demás, aunque eso me falte, con todo, hermanos, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza y es la fortaleza de cada uno de ustedes, hermanos, el cual hace mis pies como de sierva, los hace fuertes y en mis alturas me hace andar. Yo espero, hermano y hermana, que pueda creer en eso. Que aún en medio de la tormenta pueda tener el gozo, pueda tener el ánimo que solamente Dios da. No las cosas que ofrece este mundo, no las cosas que usted quisiera tener. Al final, uno deja esta tierra y ¿qué se lleva? ¿Estás yendo por posesiones? Te tengo una noticia, no te vas a llevar nada de eso. Pero mi hermano y hermana, tienes una esperanza. Esta esperanza es Cristo. En eso podemos confiar, en eso podemos gozarnos, en eso podemos alegrarnos. Yo te pido, por favor, que pruebes la buena voluntad de Dios, que pruebes que es agradable y perfecta, que tengas los ojos puestos en Jesús, que cada vez que algo pase puedas acercarte a su cruz, porque el Señor está ahí, porque el Señor te recibe, porque el Señor te ama, porque el Señor quiere que lo conozcas y quiere que vivamos una vida en obediencia a Él. Padre, gracias. Gracias por tu Hijo. Gracias porque si eso no hubiera pasado, si tu Hijo no hubiera sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos hoy? Estaríamos perdidos, sin esperanza. Estaríamos intentando llenar nuestro corazón de basura, de tierra, Señor. Pero gracias a ti, nuestro Jesús, que podemos llenar nuestro corazón de ti, de esperanza. Podemos confiar en que aún en medio de cualquier tormenta, tú estás allí con nosotros y no nos dejas y nos animas y nos das gozo. Lo he podido ver, Señor, en mis hermanos. He podido ver que es posible tener gozo en medio de la prueba. Y te doy gracias porque eso me anima en sobremanera, me anima y me exhorta, me recuerda que seguirte a ti vale cualquier cosa en esta vida. Que seguirte a ti no es motivo de pena, sino de alegría. Porque tú, Cristo, porque Cristo estás con cada uno de nosotros. Y esa es nuestra mayor esperanza. Yo espero que el día de hoy, Señor,
hayas hablado a mis hermanos como me has hablado a mí. Que podamos salir de esta iglesia, Señor, renovados, motivados, con esperanza, una esperanza viva, una esperanza que no es cualquiera, que no es vana, una esperanza que perdura, una esperanza viva. Que cada día, Señor, podamos recordar eso. Que cada día podamos recordar tu amor, tu misericordia. Que podamos recordar que tú no nos dejas caer al fondo del mar, sino que nos levantas, nos sacas de allí y nos traes al camino correcto. Gracias porque aun cuando abunda el pecado en nosotros, sobreabunda más tu gracia y tu perdón. Eres nuestro Dios, eres nuestro Cristo. Y te damos la gloria y la honra a ti, mi buen Señor. Amén.